Bueno, a ver, vamos a hablar del tema, pero estamos con un invitado. Gastón Estelier es licenciado en criminalística. Gracias por estar con nosotros. La verdad es que uno tiene muchas o le surgen muchas preguntas, pero quizás una que yo me hacía recién y usted tendrá la respuesta concreta. ¿Para qué sirve ahora que el supuesto femicida se quitó la vida y apareció el cuerpo de la víctima? Caso cerrado, uno pensaría. ¿Para qué sirve saber cómo murió la mujer? Bueno, partamos de la base que tenemos un supuesto autor de un hecho. Tenemos una muerte violenta. Hay que descartar el suicidio y el accidente. En este caso estaríamos inclinando la balanza para el homicidio. Lo que hacen falta son pruebas objetivas que se van a obtener a través de las pericias para poder vincular a ese supuesto autor con la muerte de Gisela. En principio sería todo teórico. Lo que falta es la comprobación técnico-científica para vincular los hechos, ya sea el quitarse la vida después de él, para evitar ser encarcelado y demás, y todas las cuestiones que aparentemente él se las había comentado a algún amigo, y la muerte violenta que sufre Gisela. Los datos que, digamos, que tenemos hasta ahora son, primero, que fue la última persona que estuvo con ella, y ahora aparece esta cámara de seguridad que ubica a la camioneta en el lugar, y a partir de allí se logra ubicar al cuerpo. Digamos que es una prueba bastante contundente. A ver, vemos una camioneta. Sí. ¿Quién la manejaba? Aparentemente se ve ahí. Aparentemente él. Bueno, o sea, todas estas pruebas que son aparentes, o sea, son indicios. Esos indicios, rastros, evidencias que nosotros tenemos, hay que analizarlas, vincularlas a la causa y elevarlas al rango de prueba jurídica. Esa prueba jurídica es la que va a utilizar el magistrado o el juez para determinar realmente que fue el autor de esa muerte violenta. Hoy uno puede pensar así desde la lógica, la prueba más contundente que fue él, fue que él se haya quitado la vida. Volvemos a caer en lo mismo. Es un indicio, es una evidencia que puede llegar a haber sido él el autor, pero no tenemos otras. Por eso hay que ver la autopsia para establecer el cronotanatodiagnóstico, es decir, la fecha y la data de la muerte, las causas de esa muerte, si tienen relación con él o no, el lugar del hallazgo, los últimos lugares. Imagino que a esta altura también para determinar si hay, el supuesto autor, y si se determina que es él, murió, la causa se cerraría, pero también descartar que haya alguna otra persona que participó en el hecho, exacto, ¿no? O sea, hay que ver la contextura de ella, la contextura de él, si él tenía la fuerza suficiente como para trasladarla desde el costado del camino hasta el lugar donde la deposita, cómo hizo para bajarla de la casa. El lugar del hallazgo es una escena del crimen, hay que determinar si es una escena del crimen primaria, si es una escena del crimen secundaria. Eso va a servir para terminar de cerrar esta recolección de estas evidencias, elevarlas al rango de prueba jurídica, como dije recién, y poder llegar a una... ¿Cómo podría, en el caso de encontrarse pruebas, cómo se lo podría correr a él? ¿Qué prueba lo podría correr a él de esta participación que parece casi cantada o anunciada, que efectivamente ha sido él? Porque uno piensa, desde el momento de la desaparición de esta mujer, pasó mucho tiempo hasta que él se quitó la vida. ¿Cuántos días pasaron? Y hasta el jueves, un martes hasta el jueves, dos o tres días. Sí. Pasaron 2 o 3 días. Uno a veces piensa, fue como una discusión, entonces él en algún momento, bueno, la mató, se violentó, y uno puede pensar, se quita la vida inmediatamente. Esto no pasó, efectivamente, algo pasó en el medio, que él, estamos también formando hipótesis, pensando que efectivamente ha sido él y que pensó que la investigación o nadie se iba a dar cuenta, nadie se iba a enterar. Cuando efectivamente vio, si efectivamente fue él, que la cosa se le acercaba, que las investigaciones se le acercaban a él, ahí es cuando toma esta decisión drástica. Claro, cuando uno comienza una investigación criminal, recorre un sendero. Ese sendero tiene dos barandas, es lo lógico intelectual y lo técnico experimental. Lo lógico intelectual es lo que perciben nuestros sentidos. Claro. En este caso, decimos, él fue el último que tuvo contacto, ella desapareció, se quitó la vida. Bueno, esa percepción la tenemos que confirmar con las pruebas. En este caso, hay que ver qué pruebas pueden llegar a desvincularlo de la causa, pero de acuerdo a los sucesos, a las evidencias que se fueron encontrando y cómo se fueron dando los acontecimientos, es altamente probable que él haya sido el autor de la desaparición y la muerte, o la muerte y la desaparición. Siempre la identidad de la víctima vincula al autor, por eso se trata de ocultar el cuerpo. Si es alguien que no tiene nada que ver, ha llegado a ella, seguramente lo hubiesen matado en la calle y la dejaban ahí. Claro. En este caso trató de ocultar el cuerpo, trató de hacerlo desaparecer, estuvo a la intemperie 14 días, las condiciones climáticas van a acelerar el proceso de descomposición, o sea, de la generación cadavérica. Eso va a permitir o va a dificultar a los investigadores la identificación temprana.
vamos a tener que recurrir a técnicas de ADN o de rastros para poder establecer que es ella. Si bien la familia reconoce los elementos que estaban próximos a ella, no es aconsejable que la familia la reconozca en el lugar, pero sí es importante después la identificación un físico No es humana. aconsejable. ¿Qué es lo que hacen? En general mandan a un familiar, no un familiar directo. ¿Qué es lo que A ver, se hace en general? por cuestiones de conservación del cuerpo, o sea, hay que ver cómo está, Claro. cómo está la escena del crimen. Si yo coloco a alguien ajeno a la investigación, voy a estar generando una contaminación de esa escena del crimen. Es decir, si tenemos el camino y el cuerpo está a 30 metros, cuando nos paramos y miramos el cuerpo hacia adelante, se nos va a representar a todos un sendero. Claro. Ese sendero es el que se le representó al autor, ya sea para cometer el hecho o salir del lugar. Por lo tanto, es el que no hay que tomar. Hay que recorrer, hay que dar toda la vuelta, porque en ese camino vamos a tener que hacer una inspección ocular para seguir buscando estas evidencias. Por eso, ¿qué elementos lo alejan o lo acercan? Yo creo que son más lo que lo acercan que los que lo alejan. ¿Cuál es el perfil? Recién él hacía hincapié en que una hipótesis, él la mata y no se suicida después de matarla como ocurre en otros casos, sino que se suicida cuando va a ser descubierto. Digamos, ¿qué lectura nos podés hacer vos del perfil de este hombre? A ver, primero él se suicida luego de haber descartado el cadáver. Sí. Por lo tanto, él pensaba que iba a quedar impune. Al verse acorralado, la decisión más fácil era quitarse la vida. ¿Por qué? Porque él padecía, o su cabeza suponía que iba a tener un padecimiento, ya sea cuando lo encarcelaran, cuando lo detuvieran y cuando lo condenaran. Entonces la salida más fácil es esa. No tenía una buena coartada, claramente. No tenía nada. No tenía nada. Por eso, estos elementos que van apareciendo lo acercan más que alejarlo. ¿Y no se corre el riesgo de prejuzgar en la investigación también pensando que, bueno, eran pareja? Él se quitó la vida cuando le iban a atrapar. Entonces, todo va como que, en realidad, no es que se buscan pruebas independientemente de la persona. Se buscan pruebas a partir de que se sospecha que es esta persona. A ver, ¿no? a veces... Quizás puede correr el riesgo la investigación de ir directamente por un camino, en este caso pareciera que no, pero equivocarse o prejuzgar que fue él cuando quizás no. A ver, a veces es difícil plantearlo, pero lamentablemente en muchos delitos donde está implicada la vida de la persona o de la víctima, hay que investigar a la víctima. Sí. ¿Por qué? Porque la víctima me va a dar elementos que a mí me van a permitir elaborar No una... significa revictimizarla, ¿no? Porque a veces se puede malinterpretar. Bueno, ahí está el tema. O sea, a veces es difícil que se entienda que, bueno, yo necesito investigar a la víctima porque me va a aportar elementos que a mí me van a permitir elaborar una secuencia fáctica. Claro. ¿Y qué es esa secuencia fáctica? Es la hipótesis más probable dentro de todas las hipótesis posibles que yo voy a tener, fundada en que en los elementos objetivos que voy recolectando en esa escena del crimen. En este caso, se le investiga a ella, se empieza a descubrir que tenía esta relación. Claro. Los últimos minutos con quien los pasó con él. Hay ADN de él presente en la casa de ella. Entonces, todo eso lo empieza a poner en la hipótesis más probable. No decimos que sea la que sucedió. Y hay un elemento que en el último tiempo se ha transformado prácticamente en decisivo determinante, que son los teléfonos y las comunicaciones, ¿no? Sí. No por nada él intenta, que también otro indicio, intenta destruir su teléfono cuando se ve, o lo destruye, o lo descarta. Entonces, si se lograra también acceder a los datos de ese teléfono, posiblemente ahí podemos encontrar posiblemente el núcleo de esta historia. Siempre y cuando él le haya mandado un mensaje, te voy a matar. Ahora, el teléfono lo que nos va a demostrar a nosotros es, mediante lo que se llama la triangulación o la geolocalización en el terreno, es por dónde transitó él los momentos en los cuales desapareció Gisela y hasta que él se quita la vida. Claro. Eso sí, haciendo el seguimiento por las celdas de las antenas de la telefonía celular, ya sea por roaming o por propios, nos va a permitir a nosotros tener un derrotero. Pero no solo importan los mensajes, sino también esto. El por dónde se recorrido, movió el exactamente, recorrido. el derrotero que él hizo durante los días que ella estuvo desaparecida. Gastón, la última. El hecho de que hayan pasado tantos días el cuerpo a la intemperie puede dificultar lo que es la autopsia o sacar mayor cantidad de datos de ese cuerpo. Sí, habría que ver el estado en el que está. Igual hay estudios que pueden permitir la causal de la muerte, pero dependemos del estado realmente cómo esté el cuerpo para poder decirte sí o no se va a poder tener la data certera, la causa certera de la muerte y si realmente fue en ese lugar o ya llegó sin vida a ese sitio. Licenciado Stelier, gracias por su Gracias a presión y ustedes. por su tiempo. Muy Por amable. favor, gracias a ustedes. Seguimos con Silvia.